Hola gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Disculpen cómo corté el video anterior de los arcanos 18 y 19, que son la luna y el sol, que lo quise editar bueno, no sé editar, y terminó el cierre del video horrible, no fue intencional, o sea, edité así porque saludé 500 veces. Digo, no, lo voy a cortar porque después acá la generación cristal se me enoja de que estoy 3 horas hablando y dije, bueno, lo recorto y quedó horrible el cierre del video, así que pido disculpas, mis amores. No fue intencional, fue por ahí, desde puro ignorante para editar los videos. Ok, bien, vamos con la carta del juicio, vamos con la carta del juicio. Bien, la carta del juicio es la carta de la justicia divina. Regente de la carta del juicio es el planeta Plutón. Es el planeta Plutón. Plutón es morir para renacer, dejar atrás la vieja piel. Plutón es el regente del signo de Escorpio. Así que este Plutón va a las profundidades. Este Plutón, ahí, por eso digo que rige Escorpio, el signo de Escorpio, siempre se sumerge en las profundidades, ahí en los misterios. Siempre está ahí, que le encantan los misterios, el ocultismo. Me puede estar hablando del despertar espiritual, de alguien que se está despertando con sus dones espirituales, especialmente con su mediumnidad. Quizá me esté marcando a alguien que está en su primera etapa de la mediumnidad, que está en su despertar. También ahí se lo vincula o sea, acá cuál es el motivo del video, de qué trabaja, qué hace, a qué se dedica. Bien, es alguien que se dedica a develar misterios, es alguien que se dedica a perseguir misterios. Quizás le guste todo lo que sea justamente este mundo, ¿no? El ocultismo, quizás ahí le interesa el tarot, quizás le interesan las historias de fantasmas, quizás ahí, por eso digo, empezó a despertarse con su mediumnidad, ahí siguiendo las señales, pero bueno, esto quizás sea un trabajo, quizás sí o quizás no. También tenés que mirar las cartas que rodean a la carta del juicio, porque quizás te aparece un creador de contenido con esta carta y me puede estar contando que puede ser, no sé, un creador de contenido que hace videos sobre estos temas, por ejemplo, o sobre misterios o sobre casos misteriosos. Bien. También, ¿de qué trabaja? ¿De qué trabaja? Es Plutón, la carta de la muerte, ahí, morir para renacer. Entonces me puede estar hablando de cualquier trabajo que se relacione con los cementerios o con los muertos. En este sentido es como bastante parecido a la carta 13, a la carta de la muerte, porque la carta de la muerte el regente es Escorpio, y Plutón es el regente de Escorpio. Ok. También me puede estar hablando de gente que se dedica a hacer mausoleos. Los mausoleos son estas esculturas que hacen en los cementerios. Entonces me puede estar hablando de uno de estos escultores que se dedican, no sé, a tallar la piedra y a hacer los angelitos para el cementerio. Es alguien que está enfocado en esto, en el arte funerario. Me llega así, en el arte funerario, ahí en los mausoleos, arte funerario. También este Plutón viaja a las profundidades, se sumerge en las profundidades, lo cual me puede estar hablando que le gustan los misterios, pero también me puede estar hablando, depende ahí, o sea, el mundo criminal, quizás sea alguien que le atraiga al mundo criminal o esté en la criminalidad también, porque este Plutón, por eso digo, siempre te lleva a lo más profundo. Pero también así como te habla de alguien que puede estar en el mundo criminal, siempre vuelvo a decir lo mismo, mira las cartas que rodean a la carta del juicio. No te quedes interpretando solo la carta. Mira la carta y decir, es un criminal. No, puede ser muchas cosas. Siempre tenés que mirar las cartas que tenés alrededor. Bien, me puede estar hablando de gente que trabaja en los palacios de justicia.
O sea, no estamos hablando ni de jueces ni de abogados, pero sí podemos estar hablando de empleados, o sea, de trabajadores que trabajan en los palacios de justicia. En los palacios de justicia no solamente hay jueces y abogados, también hay administrativos, no sé, hay gente que trabaja, no sé, en mantener el lugar limpio, hay gente que trabaja en la parte de mantenimiento del edificio, pero hay el trabajo donde es en el Palacio de Justicia, en el Palacio de Justicia. También es Plutón, por eso digo, siempre viaja a las profundidades Plutón, y me puede estar hablando de gente que trabaja en relación a todo lo que tiene que ver con túneles, con subterráneos, y también con la minería. La minería es también un trabajo que está regido por Plutón, subterráneos, túneles, minerías, encontrar todo lo que está oculto. Este es el sentido de la energía de Plutón, encontrar todo lo que está oculto. Bien, por otro lado, recordemos que esto no es solo astrología, que esto es tarot. Entonces, acá tenemos la carta del mensajero, acá tenemos la carta del que nos trae la noticia. Del que nos trae la noticia. Esta es la carta en sí, acá representada por el arcángel Gabriel. Entonces también nos puede estar hablando de gente que trabaja en editoriales, o sea, las editoriales periodísticas que son los que nos traen la noticia. O nos puede estar hablando de las emisoras de radio, no de quien hace, no es solo el locutor, sino desde dónde se emite la noticia. Entonces puede ser no el locutor, sino quizás sea el técnico de radio, el que se dedica ahí a ecualizar el sonido, a pasar la música, desde dónde se emite la noticia. Gente que trabaja en esos lugares, desde dónde se emite la noticia. Puede ser editoriales escritas o pueden ser emisoras de radio o televisión. Siempre es esto, de gente que trabaja en lugares de donde sale la noticia, de donde se emite la noticia. Y otra vez, este Plutón va al oculto, va a las profundidades. Entonces me puede estar hablando de que esta persona puede trabajar de detective, o puede dedicarse al periodismo de investigación, También la carta del Papa nos puede estar hablando de un psicólogo, un psiquiatra, porque el Papa es el que escucha, el que sabe escuchar, el que sabe poner el oído, pero también la carta del juicio me puede estar hablando de los psicólogos, pero de los psicólogos que tratan traumas profundos, o sea, psicólogos o psiquiatras que trabajan o se especializan en trabajar traumas profundos, quizás gente... por eso digo, traumas profundos que hayan vivido situaciones extremas y que tienen que ser tratadas por psicólogos o psiquiatras muy especializados, especialmente psicólogos, que esto es lo que rige Plutón. Traumas profundos. Ok, bien. Por otro lado, lo que tiene el desafío de esta carta, por eso decía que es este Plutón, pero a la vez es la carta de la justicia divina. Por eso me marca los palacios de justicia, de gente que trabaja en palacios de justicia, o gente que trabaja en lugares donde los criminales son juzgados, por eso me marca la criminalidad, que tiene los dos sentidos, tanto de Plutón como la imagen del juicio, de ir a lo más hondo, ahí, a lo más profundo y descubrir lo que está oculto. Este es el sentido de la carta de la justicia divina. Pero por otro lado tenemos esta energía 20, este 20 acá, que rige la carta de la justicia divina, y quizás esta gente en sus profesiones sean como muy intensos, por un lado muy misteriosos, quizás porque todos están acá como dedicados a trabajar en las profundidades. El que no es minero y trata de encontrar ahí la mina, la veta de oro escondida, que si la encuentra no se lo va a contar a nadie, como el periodista, como el periodista de investigación que va tras el hueso, y ahí investigando y de ir a lo profundo.
lo que hace esta energía 20 es que son tan intensos con lo que hacen en esto de investigar y de profundizar, que se pueden despegar del 3D, de lo cotidiano. O sea, se sumergen tanto en lo que hacen que el mundo desaparece. Porque esto es lo que tiene que trabajar esta energía 20, esta energía 20. Que quizás, por eso digo, se ponen tan intensos en la investigación, porque el 2 también nos puede estar hablando de altruismo, que ya en vez de un trabajo, en vez de ser un trabajo, lo terminan transformando como en una cuestión altruista. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el trabajo? Y bueno, todos estos trabajos, sobre todo los que son dedicados a la investigación. Y quizás vos te preguntás, ¿pero realmente gana dinero o qué es lo que hace? O sea, ¿qué lo hace? ¿Por deporte? No, en realidad es porque se mete tan a fondo y profundiza tanto, que quizás se olvide de que, o sea, se olvide, no, es como que el mundo desaparece. Quizás hasta se olvide de cobrar el sueldo, quizás se olvide de pedir un aumento de sueldo, quizás realmente en todo lo lío que se metió para investigar esto que quería investigar, cuando vaya a cobrar lo que tiene que cobrar no le rindan ganancia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bien, esto es la carta de la justicia divina, la carta del juicio, la carta 20. Así que bueno, básicamente es esto, la carta de los misterios, la carta de lo que está oculto, la carta de llegar al fondo de las cosas, de llegar hasta el fondo de las cosas. Por eso digo, del detective, del periodismo de investigación, del psicólogo que se especializa en traumas profundos, y también acá es el mensaje, el que emite el mensaje, el que emite la noticia, el que trae la noticia, el emite, los que trabajan desde estos lugares, editoriales, emisoras, desde donde se emite la noticia. Bien, mis amores, esta es la carta 20, la carta del juicio. Bien, mis amores, la carta del mundo, acá para cerrar los videos, ahí para terminar los videos de a qué se dedican. ¿A qué se dedican? Ok, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su trabajo? ¿De qué trabaja esa persona? Ahí cuando queremos investigar en el tarot. Ok, bien, recuerden que el regente de la carta del mundo es el planeta Saturno. El planeta Saturno nos habla del trabajo duro, que para llegar hasta este lugar se llegó gracias al trabajo duro, ahí alcanzando la maestría. La energía de Saturno nos habla de poder, nos habla de poder, nos habla de prestigio, de fama, o de personalidades públicas, de alguien que se hace famoso. Pero quizás pueda ser una personalidad pública, que todo el mundo, no sé, la ve en la tele, lo ven en internet, o puede ser una persona famosa dentro de su ámbito, quizás, no sé, sea un cardiólogo famoso, o sea, no sé, un mercado famoso, ahí dentro del ámbito, un lugar prestigioso, famoso. Puede ser una persona, puede ser público, por eso digo que se vea en la televisión nacional de tu país o en internet, quizás sí o quizás no. Por eso digo, quizás sea famoso y un lugar muy prestigioso en tu ciudad o en tu pueblo. Es esto la carta del mundo. Por eso digo, no siempre la carta del mundo aparece en la tele y no siempre puede ser alguien con mucho prestigio, no sé, un abogado muy prestigioso, famoso dentro del lugar, no sé, un médico muy famoso, muy prestigioso dentro de tu provincia o estado, pero no necesariamente sale en la tele de tu país. En algunos casos sí, en otros no. Bien, también este Saturno nos habla de poder, de alguien poderoso que alcanzó prestigio, que alcanzó fama dentro de lo que hace, y también poder, pero no es un poder de poderoso, de
Ay, tengo poder porque todo el mundo me hace reverencia porque me hice famoso. Claro que no, no es la fama de los brillitos y los cascabeles, no es la fama efímera, sino es alcanzar este prestigio, este reconocimiento, este poder a través del trabajo duro, a través del trabajo duro, y es un poder que llega viene a cumplir normas. ¿Por qué? Porque es Saturno, o sea, es esta energía del debe ser, de hacer lo correcto, viene a cumplir las normas. Y también cuando llega esta energía, porque acá cuando llega a la carta 21 ya está en la maestría, lo hace desde un lugar de servicio, pero siempre cumpliendo las normas, siempre cumpliendo las normas. No es un prestigio efímero, no es una cosa de, ay, salí 5 minutos en la tele y me volví famoso. No, esto es algo que se sostiene en el tiempo porque la persona para llegar hasta acá trabajó duro. Ahí fue soportando las grandes lecciones que le dio Saturno. También como esa energía de Saturno me puede estar hablando de alguien que trabaje en bancos o que sea banquero, que se dedique a las finanzas, que se dedique también a la bolsa de valores. Es esto, ¿no? También esta energía, ¿no? de Saturno. Saturno es el planeta que rige Capricornio. Así que todo lo que es material, el orden, los bancos, tener en orden las cuentas, las finanzas, toda esta energía ordenada. Y todo lo que tiene que ver con lo material, con el dinero, ahí todo ordenado. También la carta del mundo, como la carta, o sea, la imagen de la carta del mundo nos hace referencia al mundo, al planeta, ahí sostenido por 4 grandes pilares, ahí como energía universal, lo cual nos habla de algo grande, nos está hablando del planeta. Y como planeta nos marca grandes extensiones de tierra, como planeta nos marca grandes extensiones de tierra. Entonces, me puede estar hablando de alguien que trabaja, no sé, en un parque nacional. Y me hace, bueno, ¿de qué trabaja? Puede trabajar de guardaparques, O quizás, no sé, trabaja cuidando un campo, pero no un campo chiquito, es un lugar enorme, o sea, de miles de hectáreas, porque esto te habla de grandes extensiones de tierra. También de viajes, o sea, de movernos a grandes distancias, porque esto representa todo el planeta, entonces, de movernos a grandes distancias. Entonces, decir, bueno, ¿de qué trabaja? Quizás sea alguien que trabaje en un medio de transporte, pero medio de transporte de largas distancias, medios de transporte de largas distancias. Entonces puede ser alguien que trabaje en un ferrocarril, o que sea el maquinista o el guarda, ahí, que trabaje en los trenes. O puede ser alguien, un piloto de avión, una azafata, ahí. Por eso que trabaje en trenes, que trabaje en aviones, que trabaje en los barcos también, ahí viajando a grandes distancias, que trabaje en buses, pero no el bus, el colectivo de ese que dura 5 minutos al recorrido. No, estos buses que recorren su buena distancia y que te van llevando de pueblo en pueblo, Ahí pueden ser los buses y también los taxis, ahí, que si le pagás bien al taxista y te lleva hasta la luna el taxista si le pagás. Así que bueno, es esto, hay gente que trabaja en medios de transporte y sobre todo recorriendo grandes distancias. Bien, esperen que no me acuerdo que anoté acá. Acá. Claro, regente Saturno también, tiene que ver, Saturno tiene que ver con esto de montar las grandes estructuras, pero estructuras sólidas que requieren gran esfuerzo. También Saturno hace que la gente trabaje para tener estabilidad, para tener continuidad en el tiempo, lo cual me habla de un trabajo donde se trabaja duro para tener una estabilidad financiera, en el tiempo.
Entonces, ¿de qué trabaja? Bien, trabaja en algo de esto, quizás está relacionado con bancos, con finanzas, o trabaja en alguna estructura que se dedican a esto, sobre todo a mantener el orden en las cuentas, para sostener la estabilidad financiera, los ingresos de dinero en el tiempo, o sea, mantener las cuentas en orden en el tiempo. Quizás sea un banco, quizás algún otro tipo de empresa que se dedique a esto. Y también, como Saturno es de las estructuras, me puede estar hablando de alguien que sea un ingeniero, o sea, que levante edificios, o sea, todo tipo de construcción. Un ingeniero te levanta de un edificio, una represa, hace subterráneos, bien. Entonces me puede estar hablando de un ingeniero, me puede estar hablando de un arquitecto, o de gente que se dedica a la construcción. Si montó una empresa, una gran estructura, quizás sea el dueño de una constructora, porque acá me habla de alguien poderoso, con prestigio y fama, quizás se armó una constructora, o quizás trabaje en relación a la construcción también, en hacer obras de construcción, pero de gran magnitud. ¿Por qué? Porque ya tiene su maestría, está respaldado por el prestigio y por la fama que se ganó a pulso, porque esto es lo que te dice la carta del mundo. Esta fama, este prestigio se ganó a pulso, ahí de sudar la camiseta. Esto no es una cosa, la carta del mundo no es una cosa de 5 minutos, sino es algo que se sostiene en el tiempo. Bien, mis amores, esta es la carta del mundo. Y también tiene ahí, ¿no? Una connotación fuerte a nivel espiritual, por eso digo, porque está sostenido por grandes pilares espirituales. Y este número 21, que cierra ahí el camino de evolución de nuestro héroe, que fue evolucionando tarjeta tras tarjeta del tarot, carta tras carta, y ahí es cerrar este ciclo. También quizás de qué trabaja, y quizás me puede estar hablando de cerrar este ciclo para empezar algo nuevo, algo distinto, dando un gran salto, Así que bueno, mis bellos y bellas del canal, espero que estos videos les haya servido. Recuerden, si les gustó, darles like, pueden compartir los videos o recomendarlos para que llegue a más gente. Y bueno, mis amores, gracias por estar, y nos vemos en los próximos videos. Que los próximos vamos a hablar de los lugares, porque los lugares también se relacionan muchas veces con qué trabaja, con el trabajo de la gente. Muchas veces el trabajo y el lugar están relacionados, así que los próximos van a ser sobre en qué lugar se encuentra, mirando los arcanos mayores. Bien, más luz, más bendiciones, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.